Charleston, Carolina del Sur. Marzo de 1742. En los muelles del puerto de esclavos más grande del sur, un barco negrero descarga su carga humana bajo el sol implacable. Entre los africanos encadenados había una mujer de 25 años cuyo nombre cambiaría para siempre la historia de una plantación. Su nombre era Clara. Poco sabía que en los próximos 2 años, 12 hombres blancos morirían a manos de él, haciendo de su venganza la leyenda más temida en las colonias del sur. Clara caminaba encadenada, pero algo ardía en sus ojos que los traficantes de esclavos no pueden: la sabiduría ancestral de un curandero africano y una sed de justicia que pronto le pasaría factura. Esta es la verdadera historia de Claire de Charleston, documentada en los registros judiciales de 1742 a 1743. Una esclava que transformó el conocimiento de su abuela en el arma más mortífera del siglo XVIII. Quédate hasta el final para descubrir cómo una mujer considerada propiedad logró vengarse de todo un sistema. Charleston era el corazón palpitante del comercio de esclavos estadounidense. Sus muelles recibían a unos 8.000 africanos cada año destinados a las plantaciones de arroz e índigo de Carolina del Sur y Georgia. La ciudad tenía solo 6,000 residentes blancos, pero su riqueza rivalizaba con Boston y la ciudad de Nueva York. Las grandes mansiones de los comerciantes se alzaban cerca del puerto, mientras que las plantaciones se extendían río arriba como pequeños reinos feudales. Clara llega a bordo del Providence, un barco que salió de la costa de Angola 3 meses antes con 280 africanos. Durante la travesía, 67 personas murieron de enfermedad y desesperación. Clara sobrevivió porque tenía algo especial: conocimiento. En su pueblo natal, cerca del río Dande, Clara era nieta de Mama Zinga, la curandera más respetada de 5 pueblos. De niña, aprendió los secretos de más de 100 personas que curaron, mataron y pudieron hacer que la muerte fuera natural. 1 gota cura, 2 gotas duermen, 3 gotas conducen al mundo de los antepasados, le enseñó su abuela. Pero el verdadero poder radica en saber cuándo usar cada cantidad. El 15 de marzo de 1742, Clara fue expuesta en el mercado de esclavos de Broad Street. Los compradores lo examinaron como ganado, revisando dientes, músculos y cicatrices. «Esta mujer negra se ve fuerte y nueva», dijo Samuel Beauregard, capataz de la plantación Río Dulce. «Sin marcas de látigo, debe venir directamente de África». Clara entendió un poco de inglés. Había escuchado a los marineros durante el viaje, pero fingió no entender nada. Su primera lección es nunca ser tan inteligente como se esperaba. Samuel Beauregard lo compró por 40 libras para la plantación Río Dulce, propiedad de don Rodrigo Beauregard, un criollo español descendiente de colonos franceses. La propiedad tenía 2,500 acres a orillas del río Ashley y 180 esclavos trabajando en condiciones brutales. La gran casa era una estructura de 2 pisos con amplias galerías y columnas, rodeada de chozas de esclavos, graneros, un molino de arroz y campos que se perdían en el horizonte. Don Rodrigo Beauregard tenía 48 años y tenía fama de ser extremadamente cruel, incluso entre otros plantadores. Alto, corpulento, con barba negra y ojos fríos, veía a sus esclavos como herramientas desechables. Cuando Clara llegó a Río Dulce, Beauregard la inspeccionó personalmente. «Esta es la nueva inversión de Samuel. Suena saludable. Espero que dure más que el anterior». Murió después de solo 6 meses. Clara mantuvo la cabeza gacha, pero grabó en su memoria cada palabra del hombre que acababa de convertirse en su primer objetivo. Clara fue asignada a Casa Grande como ama de llaves, un privilegio que venía con su propia vigilancia constante, los caprichos de sus dueños y su vulnerabilidad al abuso. Su trabajo consistía en limpiar, servir comidas, lavar la ropa y cuidar a la familia Beauregard. Esto le daría un acceso crucial a las cocinas, comedores y, lo que es más importante, a la comida y bebida de los maestros. La familia estaba formada por don Rodrigo Beauregard, el patriarca, doña Isabel Beauregard, de 48 años, su esposa, una mujer amargada que abusó de los esclavos Carlos Beauregard, el hijo mayor, tan cruel como su padre Diego Beauregard, aparentemente más amable pero igual de despreciable. También recibían frecuentes visitas de otros plantadores, comerciantes y funcionarios coloniales. El incidente que provocó la venganza de Clara ocurrió durante su segunda semana en una cena con invitados. Claire estaba sirviendo vino cuando Charles Beauregard, borracho, decidió entretenerse con ella. «Padre, mira los hermosos ojos de esta mujer negra», dijo Carlos, agarrando a Clara por la barbilla.
Creo que sería perfecto para servicios nocturnos especiales. Los invitados se rieron mientras Carlos la manoseaba públicamente. Cuando ella trató de resistirse, él le dio una palmada en el labio. «Que nadie olvide su lugar aquí», dijo don Rodrigo, aprobando la humillación. «Eres nuestra propiedad y haremos lo que queramos contigo». Esa noche, Clara yacía despierta en su camarote, tocándose el labio partido y sintiendo que la humillación se convertía en algo más, una determinación inquebrantable de venganza. En su lengua materna murmuró un juramento que habría helado la sangre de los españoles. «Su arrogancia será su perdición, y mi sabiduría ancestral será su muerte». Al día siguiente, Clara comienza a explorar los jardines de Río Dulce. Oficialmente estaba buscando hierbas para cocinar. De hecho, estaba en el proceso de identificar las plantas que necesitaría para la venganza más calculada del siglo XVIII en su pueblo natal. Clara había sido elegida para heredar el conocimiento secreto de Mama Zinga. Su abuela conocía los misterios de la naturaleza que se habían transmitido de generación en generación desde la antigüedad. Como nieta, la llamaban Zinga mientras recolectaban plantas. La naturaleza puede curar o matar. La diferencia radica en la sabiduría de quien lo usa y la cantidad que se administra. Entre los conocimientos más peligrosos se encontraban los venenos, plantas capaces de matar sin dejar rastro, causar agonías específicas o simular enfermedades comunes. Durante sus primeras semanas en Río Dulce, Clara explora discretamente los jardines y bosques. Para su sorpresa, encontró plantas similares a las plantas africanas y otras plantas nativas que reconoció por sus propiedades. La más prometedora fue una planta local llamada Morning Glory, que los jardineros cultivaron por sus flores. Clara identificó que sus semillas contenían alcaloides tóxicos similares a las plantas que conocía de África. Pero lo más importante es que descubrió que la plantación estaba usando arsénico blanco para matar ratas en graneros y sótanos. El arsénico era ideal para las necesidades de Clara, común en las plantaciones para el control de plagas, inodoro e insípido. Cuando está bien mezclado, sus síntomas imitan enfermedades frecuentes, fiebres, dolores de estómago. En pequeñas dosis, causó una muerte lenta que parecía natural. Clara comenzó a robar pequeñas cantidades de arsénico almacenado, tan poco que nadie notaría la falta. Samuel Beauregard, el capataz que lo compró, se convirtió en el primer objetivo. Era brutal con los esclavos y le gustaba especialmente castigar a las mujeres. Una semana después del incidente con Carlos, Samuel decidió castigar a Clara por supuestamente vestirse incorrectamente. La azotó frente a otros esclavos. «La próxima vez que arruines mi ropa», le gritó mientras la azotaba, «serán 50 latigazos en lugar de 20». Esa noche, Clara tomó su decisión. Samuel sería el primero en pagar. Clara sabía que Samuel desayunaba café y melaza todas las mañanas antes de inspeccionar los campos. Era una rutina perfecta para sus goles. Durante 6 días consecutivos, Clara agregó cantidades microscópicas de arsénico al café de Samuel. Una dosis que era insuficiente para los síntomas inmediatos, pero que se acumulaba en su cuerpo. Los síntomas comenzaron al 5.º día. Dolor de estómago leve, náuseas ocasionales, fatiga. Samuel pensó que había comido algo en mal estado. En el 9.º día de la intoxicación progresiva, Samuel Beauregard se despertó con un fuerte dolor abdominal y vómitos violentos. Al mediodía, tenía fiebre alta y diarrea con sangre. El médico local, el doctor Martínez, diagnosticó fiebre intestinal maligna, una enfermedad común causada por el agua contaminada. Nadie sospechó envenenamiento. Samuel agonizó durante 2 días más antes de morir. Su muerte fue registrada como una muerte natural por una enfermedad intestinal y fue enterrado sin investigación. Clara asistió al funeral con una expresión de tristeza apropiada. Internamente, sintió una fría pero intensa satisfacción. El primero había caído y nadie sospechaba nada. La muerte de Samuel fue recibida con un alivio secreto entre los esclavos. Había sido uno de los capataces más crueles, pero Clara notó que los esclavos ancianos la miraban de manera extraña. Había una mujer llamada tía Rose que tenía la reputación de conocer los secretos de las plantas, y sus ojos seguían a Clara con una mezcla de respeto y asombro. Don Rodrigo reemplazó a Samuel con su primo, el capitán Fernando Morales, un hombre igualmente brutal pero más sospechoso. Morales había escuchado rumores sobre plantaciones donde los esclavos envenenaban a los capataces. «Voy a vigilar muy de cerca lo que comen los blancos aquí»,
le advirtió a Clara la primera vez que la vio en la cocina. Y si alguien se enferma sin explicación, comenzaré entrevistando a las mujeres negras que tocan la comida. Clara recibió la advertencia sin emoción, pero tomó nota de ella. Morales sería más cauteloso que Samuel, necesitaría más sutileza. Después del éxito con Samuel, Clara dirige su atención a Charles Beauregard, quien la ha humillado públicamente. Carlos era joven y fuerte, lo que requería un enfoque diferente. Charles tenía debilidades, bebía en exceso, visitaba prostitutas en Charleston y bebía vino medicinal para los dolores de cabeza después de sus atracones. La oportunidad surgió durante las celebraciones del Corpus Christi en junio de 1742. Carlos organizó una fiesta de 3 días en Río Dulce con invitados de toda la región. Entre los invitados se encontraban los plantadores don Antonio Drayton, don Gabriel Pringle, don Guillermo Manigault y varios comerciantes de Charleston, hombres ricos que habían construido sus fortunas sobre el sufrimiento de los esclavos. Clara miró a estos hombres con calculada frialdad, memorizando sus rostros y hábitos. En la segunda noche, notó que Carlos solía beber brandy directamente de una botella personal en su habitación. Usando su acceso como sirvienta, Clara esperó hasta que Carlos estuvo abajo con los invitados para entrar a su habitación. Quitó con cuidado la tapa de la botella y agregó arsénico disuelto en brandy. El veneno se mezcló perfectamente sin alterar el color ni el sabor. Carlos no se dio cuenta de nada hasta que fue demasiado tarde. Carlos bebió el brandy envenenado esa noche. Los síntomas aparecieron al día siguiente. Náuseas severas, dolor abdominal, debilidad general que atribuyó a la resaca, pero empeoraron rápidamente. Carlos comenzó a vomitar sangre y desarrolló diarrea violenta. Su piel adquirió un tono grisáceo característico. El doctor Martínez dijo que sufre de cólera morbus, una enfermedad intestinal aguda común en el verano. Charles muere después de 3 días de agonía frente a invitados aterrorizados. 2 hombres habían sido asesinados por Clara y nadie sospechaba todavía que un esclavo africano estuviera ejerciendo una venganza sistemática. Pero Clara apenas estaba comenzando su lista de 12 nombres. Sigue observando para descubrir cómo comenzó a extenderse el terror entre la élite de Charleston. La muerte de Charles, tan poco después de la de Samuel, comenzó a generar comentarios susurrados en Charleston. 2 jóvenes, aparentemente en buen estado de salud, habían muerto en Río Dulce en menos de 3 meses. Fernando Morales, el nuevo capataz, comenzó a hacer preguntas incómodas. Interrogó a varios esclavos sobre cualquier cosa inusual que hubieran observado, pero el acto de ignorancia de Clara la mantuvo a salvo de sospechas. Don Antonio Drayton había estado presente en la fiesta donde murió Carlos. Clara decidió convertirlo en su tercera víctima por una razón específica. Durante la cena, había hecho un comentario despectivo sobre los negros rebeldes que necesitaban una mano firme. Drayton viajaba a Río Dulce todos los meses para discutir negocios con don Rodrigo. En su próxima visita, Clara desencadenaría su tercer asesinato. Para Drayton, Clara usó un enfoque diferente. En lugar de envenenamiento gradual o una sola dosis alta, optó por envenenar su cena con una cantidad moderada que causaría síntomas. Después de dejar la plantación, Clara agregó arsénico al estofado de venado que se sirve exclusivamente en Drayton. La cantidad fue suficiente para matarlo, pero los síntomas no aparecerían hasta que regresara a Charleston. Drayton se despide de don Rodrigo, aparentemente en perfecto estado de salud. Los síntomas comenzaron con náuseas, dolor abdominal, debilidad general. Al caer la noche, Drayton estaba gravemente enfermo. Su médico personal le diagnosticó fiebre pútrida y lo trató con sangrías, un tratamiento que empeoró su condición. Don Antonio Drayton murió 3 días después en su mansión de Charleston, rodeado de su familia y médicos que no tenían idea de que había sido asesinado. La muerte de Drayton causó verdadera preocupación en Charleston. Era un hombre de 43 años, aparentemente en buen estado de salud, que había muerto repentinamente después de visitar Río Dulce. ¿No le parece extraño?, comentó don Gabriel Manigault en el Club de Caballeros, que 3 hombres hayan muerto después de estar en Río Dulce en los últimos meses. Pero las sospechas eran vagas. A falta de pruebas concretas, las muertes habían sido atribuidas a enfermedades naturales por médicos respetables. Fernando Morales se había vuelto cada vez más paranoico después de la muerte de Drayton. Había comenzado a vigilar de cerca a los esclavos domésticos y a hacer preguntas específicas sobre quién tenía acceso a los alimentos. «Hay algo mal en esta plantación»,
Le confió a don Rodrigo. Demasiadas muertes, demasiadas coincidencias. Creo que alguien está usando brujería o venenos. Don Rodrigo desestimó sus preocupaciones, pero Morales tomó precauciones. Probaba su comida haciendo que los esclavos se la comieran primero y siempre llevaba una pistola cargada. La oportunidad se presentó durante una tormenta tropical en agosto. Morales bebió ron para calmar sus nervios durante la tormenta, un hábito habitual cuando el clima lo ponía ansioso. Clara sabía que Morales tenía una botella de ron en su camarote personal. Durante la tormenta, cuando todos estaban a salvo, se coló usando una técnica perfeccionada con el brandy de Carlos. Inyectó arsénico disuelto directamente en la botella de ron, usando una columna vertebral larga como jeringa improvisada. Morales bebió el ron envenenado esa noche para calmar su ansiedad. Clara usó altas dosis para hacer que la muerte fuera rápida y dramática. Los síntomas comenzaron 2 horas después. Morales despertó a todos con gritos de agonía. Cuando llegaron a su choza, lo encontraron en una violenta convulsión y vomitando sangre. Fui envenenado. Estaba gritando entre convulsiones. Sabía que sucedería. Hay un asesino en esta plantación. Sus acusaciones fueron descartadas como los delirios de un hombre moribundo. Morales murió antes del amanecer y su muerte se atribuyó a un ataque repentino durante la tormenta. Con la muerte de Morales, Clara había eliminado 4 objetivos sin despertar ninguna sospecha real sobre ella. Los esclavos continuaron viéndola como una sirvienta más, y los blancos ni siquiera la consideraban capaz de tal sofisticación. Gabriel y Robert Pringle eran hermanos traficantes de esclavos que poseían almacenes en Charleston. Ambos habían asistido a la fiesta donde murió Carlos, y Clara los recordaba por sus comentarios sobre domesticar a los negros rebeldes. Cada 2 meses, los hermanos iban juntos a Río Dulce para evaluar a los esclavos. Su próxima visita estaba programada para septiembre, y Clara estaba planeando un doble asesinato para los hermanos Pringle. Clara decidió matarlos simultáneamente con diferentes métodos para que pareciera una trágica coincidencia. Gabriel fumaba una pipa después de las comidas. Clara envenenó su tabaco mezclando arsénico en polvo con las hojas. Roberto prefería el té verde después de la cena, por lo que preparó hojas de té envenenadas especialmente para él. Los Pringles llegaron a Río Dulce una tarde de septiembre. Fueron recibidos con hospitalidad sureña, una cena abundante, ron, conversaciones de negocios. Después de la cena, Gabriel encendió su pipa envenenada en la terraza mientras Roberto bebía su té en la sala de estar. Los dos ingirieron dosis letales casi simultáneamente. Los síntomas aparecieron 1 hora después. Gabriel se sintió mareado y con náuseas. Roberto comenzó a vomitar violentamente. A medianoche, ambos estaban gravemente enfermos. El doctor Martínez llegó demasiado tarde para salvarlos. Gabriel fue el primero en morir a las 2 de la madrugada. Roberto se está muriendo hasta el amanecer. La muerte simultánea de los hermanos Pringle conmocionó a Charleston. 2 hombres sanos, de 39 y 36 años, murieron la misma noche en Río Dulce. Por primera vez, Clara notó que los blancos estaban realmente preocupados. Las conversaciones se detuvieron cuando entró en las habitaciones. Los invitados ya no venían con tanta frecuencia. Don Rodrigo contrató guardias armados para patrullar la plantación. Prohibió a los esclavos acercarse a la casa grande después del anochecer. Algo está matando a mis invitados, le confesó don Rodrigo al doctor Martínez. No sé si es la enfermedad, la maldición o algo peor. 6 hombres habían muerto a manos de Clara y finalmente los blancos comenzaron a sospechar que algo siniestro estaba sucediendo en Río Dulce. Pero Clara tenía otros 6 nombres en su lista y no tenía intención de detenerse. La carrera contra el tiempo había comenzado. El doctor Esteban Martínez no era un médico cualquiera. Formado en Sevilla, con experiencia en anatomía, había empezado a sospechar algo más que una casualidad. Después de examinar los síntomas de las 6 víctimas en octubre de 1742, el doctor Martínez decidió examinar en secreto el cuerpo de Charles Beauregard antes de su entierro final. Lo que descubrió confirmó sus temores. Los tejidos mostraban signos de intoxicación grave, daño al tracto gastrointestinal, degeneración hepática y un olor metálico característico en los órganos. El doctor Martínez transmitió sus sospechas al gobernador William Bull Jr., evitando que las autoridades locales se vieran comprometidas por la evidencia de un posible envenenamiento confirmado,
el gobernador autorizó una investigación discreta sobre Río Dulce. Un equipo dirigido por el jefe de policía Thomas Smith llegó en secreto a la plantación, centrándose en quien tenía acceso a la comida y bebida de las víctimas, quien poseía conocimiento de plantas medicinales y quien tenía motivos. Clara sabía que la investigación estaba peligrosamente cerca. Me había dado cuenta de que los investigadores estaban haciendo preguntas y mirando cocinas y despensas. Al darse cuenta de que se le estaba acabando el tiempo, decidió acelerar sus planes y atacar objetivos de mayor valor antes de que la descubrieran. Al darse cuenta de que la investigación podría exponerla, Clara decide atacar a su objetivo. Don Rodrigo Beauregard, el patriarca cuya crueldad había iniciado su plan de venganza. Don Rodrigo había estado paranoico desde la muerte de los hermanos Pringle. Había comenzado a hacer que otros esclavos probaran su comida, una precaución que hacía que el envenenamiento fuera más difícil, pero no imposible. Clara notó que don Rodrigo bebía un vaso de brandy medicinal todas las noches antes de acostarse por el dolor de la artritis. Esta rutina íntima le dio la oportunidad necesaria. La oportunidad se presentó en una noche de noviembre particularmente fría. Don Rodrigo bebía más debido al estrés de la investigación y al aumento del dolor articular. Clara sabía que guardaba una botella especial de brandy español en su habitación, lejos del alcohol que se servía en público. Esta botella sería su objetivo. Usando su acceso como ama de llaves, esperó hasta que don Rodrigo estuvo en la oficina con los investigadores para colarse en su habitación. Con la experiencia de 6 asesinatos anteriores, envenenó el brandy con una precisión que fue mortal para don Rodrigo. Clara usó la dosis más alta de arsénico jamás utilizada. No solo quería matarlo, sino también hacerlo sufrir como había hecho sufrir a tantos esclavos. El arsénico se disolvió perfectamente en el brandy ámbar. Don Rodrigo no notó nada hasta que comenzaron los síntomas. Esa noche, después de cenar con los investigadores, don Rodrigo se retiró y bebió una generosa cantidad de brandy envenenado antes de acostarse. Los síntomas comenzaron 2 horas después: dolor abdominal intenso, náuseas violentas. A las 3 de la madrugada, estaba vomitando sangre y sufriendo convulsiones. Los investigadores alojados en la plantación fueron testigos de primera mano de su agonía. El doctor Martínez, que acompañó al equipo, reconoció de inmediato los síntomas de envenenamiento. Don Rodrigo Beauregard murió en la madrugada del 18 de noviembre de 1742, mientras los investigadores del gobernador estaban literalmente en la casa. La muerte de don Rodrigo bajo supervisión oficial ha confirmado definitivamente que había un asesino activo en Río Dulce. El doctor Martínez realizó inmediatamente un examen y encontró evidencia clara de envenenamiento por arsénico. Con su padre fallecido, Diego Beauregard se convirtió en el heredero de Río Dulce a la edad de 23 años. Era menos cruel que su padre y su hermano, pero igual de desdeñoso con los esclavos. Diego estaba aterrorizado por estas muertes, pero emocionado por su nueva posición, Clara no tenía intención de permitirle disfrutar de su herencia. En el funeral de don Rodrigo, Clara aprovechó el consumo de vino de Diego para hacer frente al estrés y envenenó su vaso personal con arsénico concentrado. Diego Beauregard murió 2 días después del funeral de su padre, víctima del mismo veneno. Su muerte marcó el final de la línea masculina de Beauregard y el colapso de su dinastía. Doña Isabel, la viuda, siguió siendo la única propietaria, pero su estado mental deteriorado la hizo incapaz de administrar la propiedad. Con 8 hombres muertos y evidencia confirmada de envenenamiento, los investigadores comenzaron a examinar a todos en Río Dulce. Todos los esclavos, empleados y visitantes fueron interrogados sistemáticamente. Clara mantuvo su fachada durante el interrogatorio. Señor, solo hago lo que se me dice. Limpio donde me dicen y sirvo lo que me ordenan. No sé nada sobre drogas o venenos. La verdadera ruptura ocurrió cuando los investigadores descubrieron que el arsénico había desaparecido de los almacenes donde se guardaba el veneno para ratas. Alguien había estado tomando pequeñas cantidades durante meses. También encontraron que varias víctimas tenían niveles de arsénico en sus sistemas, lo que confirma el método utilizado en todos los casos. Clara fue una de las pocas personas que cumplió con todos los requisitos de la Guardia de la Muerte y el Holocausto. Después de 8 asesinatos perfectos, la red finalmente se cerró sobre Clara. Los investigadores habían encontrado evidencia del veneno e hicieron la conexión. Pero Clara tenía otros 4 nombres en su lista y no se rendiría hasta completar su venganza. Con el cierre de la investigación, Clara sabía que tenía días, y quizás también horas, antes de ser arrestada.
Pero su lista todavía tenía 4 nombres, y su determinación de exigir la antigua venganza superaba cualquier instinto de supervivencia. Los últimos objetivos serían los investigadores más difíciles y las autoridades, que ahora sospechaban de ella y tomaban precauciones extremas. El sheriff Smith había cometido el error fatal de subestimar la inteligencia africana. Durante los interrogatorios, había hecho comentarios despectivos sobre la inferioridad mental natural de los africanos, lo que le había valido un lugar en la lista de Clara. Smith solía beber café fuerte para mantenerlo despierto durante las largas noches de búsqueda. Clara, que todavía tenía acceso limitado a las cocinas fuertemente custodiadas, aprovechó la oportunidad durante una noche particularmente ocupada. Cuando los guardias se distrajeron con la discusión del caso, Clara agregó una dosis concentrada de arsénico al café de Smith. Smith murió 3 días después en Charleston, oficialmente de una fiebre cerebral maligna. Su muerte eliminó al investigador principal y causó pánico entre las autoridades coloniales. Con la muerte de Smith, la investigación perdió su impulso crucial, lo que le dio a Clara más tiempo para sus objetivos finales. El doctor Martínez había sido demasiado efectivo en la identificación de la evidencia médica. Sus exámenes habían proporcionado pruebas que ponían a Clara en peligro de muerte. Tuvo que ser eliminado antes de testificar. Oficialmente, Martínez era más cauteloso que las víctimas anteriores, pero iba regularmente a una taberna de Charleston, donde bebía vino todas las tardes para relajarse después del trabajo médico. Clara logró infiltrarse en el establecimiento disfrazada de sirvienta temporal y envenenar su vino habitual con una dosis que le causaría síntomas después de que se fuera. El doctor Martínez murió una semana después, llevándose consigo la mayor parte de las pruebas médicas contra Clara. Su muerte se atribuyó a la fiebre tropical y sus notas sobre los envenenamientos se archivaron sin seguimiento inmediato. Los 2 últimos objetivos eran comerciantes que habían participado en la compra y examen inicial de don Gabriel Manigault y don Guillermo Huye, quienes estaban presentes en el mercado donde se vendía como animal. Manigault fue envenenado en una cena de negocios en Charleston, donde Clara había ido de incógnito como asistente de cocina temporal. Agregó arsénico a su sopa de tortuga, un plato que solo él ordenó. Flea murió después de beber ponche envenenado en una fiesta comercial en su mansión, donde Clara tenía acceso como sirvienta de respaldo para el evento. Con la muerte de Huye en enero de 1743, Clara había completado su lista de venganzas. 12 hombres blancos murieron a manos de él en menos de 10 meses. Samuel Beauregard, Carlos Beauregard, don Antonio Drayton, Fernando Morales, el segundo capataz Gabriel Pringle, el traficante de esclavos Roberto Pringle, el traficante de esclavos don Rodrigo Beauregard, el patriarca Diego Beauregard, el hijo menor, el alguacil Thomas Smith, el investigador doctor Esteban Martínez, el médico don Gabriel Manigault, el comerciante don Guillermo Huye, el comerciante. Pero Clara sabía que su venganza tenía un precio. Con la muerte de tantas figuras prominentes, se habían enviado nuevas y más sofisticadas autoridades coloniales desde Savannah para investigar. Clara intentó escapar del río Dulce en una noche lluviosa, pero fue capturada por patrullas militares a solo 3 millas de la plantación. Los soldados habían sido alertados para buscar esclavos que intentaran huir del área. Clara fue llevada de regreso a Charleston, encadenada y acusada formalmente de asesinato múltiple. Por primera vez en meses, no fingió ignorancia. Su farsa había terminado. Interrogada por el nuevo investigador principal, el capitán William Drae, Clara finalmente reveló a su verdadero capitán: «Me hiciste creer que era un animal. Descubrieron demasiado tarde que compré su destrucción con mi silencio». Clara confesó haber matado a los 12 hombres, pero se negó a revelar los métodos específicos o la ubicación del arsénico restante. Quería que su conocimiento muriera con ella, manteniendo el misterio y el terror. «Confesaré mis acciones, pero no mis secretos. Estos me acompañan al mundo de los antepasados». Clara había completado su venganza. 12 hombres prominentes asesinados por una mujer que consideraban inferior. Pero su historia no había terminado. Su juicio y ejecución se convertirían en eventos que cambiarían para siempre la forma en que el sur veía a los esclavos africanos. El juicio de Clara comenzó el 2 de marzo de 1743 en Charleston y se convirtió en el evento más sensacional en la historia de las colonias del sur. Nunca antes se había juzgado a un esclavo africano por crímenes de tal magnitud y sofisticación. La sala del tribunal estaba llena de plantadores, comerciantes, autoridades coloniales y espectadores de toda la región. Muchos habían venido especialmente para ver a la mujer que había aterrorizado a la élite blanca.
El juez que presidía era el honorable James Miche, conocido por su dureza con los esclavos rebeldes. El jurado estuvo compuesto en su totalidad por 12 plantadores blancos. Garantizando un veredicto predeterminado, el fiscal colonial Edmund Bellingel presentó cargos de asesinato múltiple en primer grado contra Clara. Su discurso inaugural retrató a Clara como una bestia disfrazada de mujer que había usado las malas artes africanas para matar a cristianos inocentes. «Señores del jurado», dijo Bellingel, «esta mujer negra no es una mera asesina. Ella es una bruja africana que trajo las maldiciones de su continente salvaje a nuestras tierras civilizadas». La estrategia era deshumanizar a Clara y presentar sus crímenes como brujería en lugar de inteligencia, mientras se mantenía la ilusión de superioridad blanca. Clara no tenía un abogado defensor. Según las leyes coloniales de 1743, los esclavos acusados de delitos contra los blancos no tenían derecho a representación legal. Tenía que defenderse. Cuando el juez le preguntó cómo se había declarado, Clara se puso de pie con dignidad y habló con una voz clara que resonó en toda la corte. Culpable de devolver el sufrimiento a quienes lo causaron. Culpable de demostrar que una mujer africana puede superarlos a todos en inteligencia combinada. Su declaración causó un verdadero revuelo. Era la primera vez que muchos blancos escuchaban a un esclavo hablar con tanta elocuencia, desafío y orgullo intelectual. Clara continuó: «Maté a 12 hombres porque cada uno merecía morir por los crímenes que cometieron contra mi pueblo. Utilicé mi conocimiento ancestral para darles la muerte que sus víctimas merecían». El juez Miche golpeó su mazo con furia, exigiendo orden en la sala del tribunal, que había estallado en gritos y exclamaciones de conmoción. Durante 2 días, Clara describió meticulosamente cada asesinato. No mostró remordimiento, sino orgullo por la precisión y sofisticación de sus métodos. Samuel Beauregard murió lentamente, como los esclavos a los que torturó lentamente. Charles Beauregard murió en los más atroces, como las mujeres que había violado. Don Rodrigo murió solo y desesperado, como los cientos de africanos que murieron en sus campos. Cada descripción fue un martillo que golpeó la psique colectiva de los blancos presentes. Clara había convertido su juicio en una acusación contra todo el sistema esclavista. Entre los blancos, la reacción fue de horror y terror. Clara había hecho añicos sus ilusiones sobre la docilidad y la inferioridad africanas. Ya no podían ver a sus esclavos domésticos de la misma manera. Entre los esclavos africanos presentes, obligados a asistir como ejemplo, la reacción fue de admiración secreta. Clara se había convertido en una heroína, una guerrera que había vengado a su pueblo. Después de menos de 1 hora de deliberación, el jurado encontró a Clara culpable de 12 cargos de asesinato en primer grado. El veredicto fue inevitable desde el momento de su arresto. El juez Miche la condenó a muerte en la horca, pero decidió hacer de su ejecución un espectáculo público para disuadir futuras rebeliones de esclavos y restaurar el orden natural. «Clara, una esclava de ascendencia africana», dijo el juez, «has cometido crímenes tan atroces que desafían todo entendimiento cristiano. Por lo tanto, serás colgado del cuello hasta que mueras el 15 de abril de 1743, y Dios tenga misericordia de tu alma pagana». Clara recibió la sentencia sin mostrar ninguna emoción, manteniendo la dignidad que había caracterizado todo su juicio. En las 3 semanas entre la condena y la ejecución, Clara se convirtió en una leyenda viviente. Su historia se extendió a través de redes secretas de comunicación con esclavos en toda la región. Varios ministros trataron de hacer que se arrepintiera ofreciéndole la salvación espiritual a cambio de una confesión completa y remordimiento. Ella siempre se negó. «No busco el perdón de sus dioses», les dijo. «Mis antepasados me esperan con honor, no con vergüenza». Las autoridades coloniales organizaron la ejecución como el espectáculo público más grande en la historia de Charleston. Se construyó una plataforma especial en la plaza principal, capaz de acomodar a la multitud esperada. Se enviaron invitaciones a plantadores en Carolina del Sur y Georgia. La ejecución de Clara sería una demostración del poder blanco y una advertencia para todos los esclavos de la región. Clara había sido condenada a muerte, pero su juicio la había transformado de una asesina a un símbolo de la resistencia africana. Su ejecución pública se convertiría en el evento que cambiaría para siempre la dinámica entre esclavos y amos en el sur colonial. El final de su historia no había hecho más que empezar. La ejecución de Clara atrajo a la multitud más grande en la historia de Charleston. Se estima que más de 1500 personas se reunieron en la plaza principal,
incluidos plantadores de toda Carolina del Sur y Georgia que habían viajado especialmente para presenciar la muerte del envenenador del río Dulce. Clara fue conducida al cadalso en un carro encadenado, pero con la cabeza en alto. Llevaba un sencillo vestido blanco que le habían proporcionado las autoridades. Su comportamiento digno incluso impresionó a algunos enemigos. La multitud estaba claramente dividida. Los blancos habían llegado a ver la justicia y restaurar su sentido de superioridad. Los esclavos africanos obligados a asistir por elección vieron algo que era toda una heroína marchando hacia la inmortalidad. Entre los presentes se encontraban las viudas de algunas de las víctimas de Clara, comerciantes que habían perdido socios comerciales y plantadores que ahora temían por sus propias vidas. Cuando se le dio la oportunidad de dirigirse a la multitud antes de morir, Clara se subió al andamio y habló con una voz que resonó en todos en Charleston. «Vine a esta tierra encadenado, pero moriré libre. Vine como esclavo, pero me convertí en una leyenda. Me compraste como a un animal, pero descubriste que tengo el corazón de un león. Y la mente de un estratega». Su voz se hizo más fuerte. 12 de sus hombres murieron porque pensaron que podían humillarme sin consecuencias. Aprendieron demasiado tarde que el conocimiento ancestral africano es más poderoso que todas sus cadenas. Entonces Clara se dirigió a los cientos de esclavos africanos presentes. «Hermanos y hermanas de África, no lloréis por mí. He cumplido la misión que los espíritus ancestrales me confiaron. He demostrado que no somos los salvajes ignorantes que ellos creen que somos. Somos los descendientes de reinos poderosos, los herederos del conocimiento antiguo, capaces de cualquier hazaña cuando luchamos por la justicia. Recuerda mi historia. Cuéntaselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Clara concluyó con palabras que resonarán durante generaciones. Hágale saber que Claire de Charleston caminó libremente entre ustedes, aunque solo sea por un corto tiempo. Y que nunca lo olviden. Donde hay opresión, habrá resistencia. Donde hay injusticia, habrá venganza. Los antepasados siempre están al acecho. Sus palabras habían electrizado a los esclavos africanos y aterrorizado a los blancos. Las autoridades se apresuraron a completar la ejecución antes de que causara más disturbios. El verdugo colocó la soga alrededor del cuello de Clara. No mostró miedo, manteniendo la mirada fija en el horizonte, como si viera las tierras africanas de las que procedía. A las 2 de la tarde del 15 de abril de 1743, la trampa se abrió y Clara de Charleston murió. Pero su muerte marcó el comienzo, no el final, de su verdadero legado. La ejecución no trajo la tranquilidad que los blancos esperaban. En cambio, se convirtió en un catalizador de la resistencia que inspiró terror y paranoia en toda la región. En las semanas siguientes, los plantadores informaron que los esclavos insubordinados mencionaban el nombre de Clara. Se interceptaron canciones africanas que celebraban sus hazañas y maldecían a los blancos. Doña Isabel Beauregard, aterrorizada y mentalmente en bancarrota, vendió Río Dulce por mucho menos de su valor y huyó a España. No podía soportar vivir donde Clara había llevado a cabo su venganza. La plantación ha cambiado de manos 3 veces en 2 años. Ningún comprador podía mantenerlo rentable. Los esclavos trabajaron lentamente. Los supervisores estaban constantemente nerviosos y los rumores de maldiciones africanas asustaban a los inversores. La historia de Clara condujo a revisiones dramáticas de las leyes de esclavitud de Carolina del Sur. El Código de Esclavos de 1743 incluía un nuevo acceso limitado para los esclavos a las cocinas y comedores principales, un control estricto de las sustancias que podían usarse como venenos, vigilancia de los esclavos que conocían plantas medicinales, castigos severos por cualquier comportamiento sospechoso. Para los plantadores blancos, Clara se ha convertido en una pesadilla recurrente. Su historia demostró que sus esclavos eran capaces de planes sofisticados y venganzas mortales. Muchos han cambiado completamente sus hábitos. Ya no comían alimentos preparados exclusivamente por esclavos. Han establecido guardias en las cocinas. Algunos contrataron probadores de alimentos como los antiguos reyes. La paranoia sobre el envenenamiento se ha extendido por toda la sociedad sureña. Cualquier muerte súbita era automáticamente sospechosa. Clara estaba muerta, pero su legado apenas comenzaba. Su historia se convertiría en una de las leyendas de resistencia más poderosas en la historia de la esclavitud. Su impacto se mediría no solo por las vidas que había tomado, sino también por las mentes que había cambiado para siempre.
En los años posteriores a su ejecución, la historia de Clara se convirtió en una leyenda entre las comunidades de esclavos del sur. Su historia ha sido contada y contada, embellecida y adaptada, pero siempre manteniendo el mensaje. Una mujer africana había desafiado con éxito el sistema esclavista. Los griots africanos, narradores tradicionales, han incorporado la historia de Clara en sus repertorios orales. Su historia ha viajado desde Carolina del Sur hasta Virginia, Georgia, Luisiana y, finalmente, todos los estados esclavistas. Surgieron diferentes versiones en diferentes regiones. En Virginia, era conocida como Clara la Vengadora. En Georgia, como un sanador virtuoso. En Luisiana, su historia se entrelazó con las tradiciones vudú, convirtiéndola en Mamá Clare la Poderosa. En las islas de Carolina del Sur, se incorporó al folclore de Guya como la Clara de las plantas sagradas. Cada versión ha conservado los elementos esenciales. Una mujer africana que usó su conocimiento ancestral para vengarse de 12 opresores blancos. Para muchos esclavos africanos, Clara se convirtió en una figura casi sagrada. Lo consideraban un instrumento de los antepasados, enviado para castigar a los opresores y demostrar que la justicia divina estaba llegando. Su uso de plantas africanas tradicionales adaptadas al Nuevo Mundo se interpretó como un vínculo espiritual entre África y las Américas, demostrando que el conocimiento ancestral podía usarse para la liberación. En ceremonias secretas, los esclavos invocaban su espíritu para protegerse de los amos crueles y la sabiduría para resistir la opresión. Aunque Clara actuó sola, su historia inspiró otras formas de resistencia de los esclavos. Su método, utilizando la inteligencia y el acceso íntimo a las casas de los amos, se convirtió en un modelo para futuros actos de sabotaje. Los líderes de rebeliones posteriores, como Denmark Vesey en Charleston y Nat Turner en Virginia, conocían la historia de Clara Vesey. Lo citó específicamente como prueba de que los africanos podían derrotar intelectualmente a sus opresores. El síndrome de Clara, como lo han llamado algunos historiadores, persistió en la cultura sureña durante generaciones. Los blancos desarrollaron una paranoia específica sobre las mujeres africanas esclavizadas que conocían las plantas medicinales. Esta paranoia condujo a severas restricciones en el acceso de los esclavos a los jardines de hierbas, prohibiciones contra los esclavos que practicaban la medicina tradicional, inspecciones periódicas de las chozas de esclavos en busca de plantas sospechosas, castigos extremos por cualquier comportamiento insubordinado. La historia de Clara cambió fundamentalmente la forma en que los plantadores trataban la medicina casera. Antes de 1743, muchas plantaciones dependían del conocimiento de los africanos esclavizados para tratar enfermedades. Después de Clara, este conocido comenzó a sospechar. Los plantadores comenzaron a importar médicos blancos o a enviar medicamentos fabricados desde Europa, rechazando los remedios tradicionales africanos. Paradójicamente, esto empobreció la atención médica en muchas plantaciones, ya que el conocimiento africano era a menudo más efectivo que la medicina europea en ese momento. La historia de Clara ha sobrevivido principalmente gracias a la tradición oral africana. Las madres se lo han contado a sus hijas como una historia de emancipación femenina. Los antiguos lo contaban como un ejemplo de que la inteligencia podía derrotar a la fuerza bruta. Durante el periodo de la esclavitud, su historia se transmitió a través de canciones de trabajo codificadas, cuentos nocturnos en las cabañas, ceremonias religiosas secretas, rituales de iniciación para los jóvenes. Los historiadores modernos han redescubierto que Clare fue un ejemplo extraordinario de resistencia individual contra la esclavitud. Los registros judiciales de Charleston, la correspondencia colonial y el testimonio oral conservado confirman los elementos centrales de su historia. Su historia desafía las narrativas tradicionales que retratan a los esclavos como víctimas pasivas, lo que demuestra que los esclavos africanos mantenían sistemas de conocimiento sofisticados. La resistencia podría ser estratégicamente efectiva y devastadora. Las mujeres africanas podían ser tan peligrosas como cualquier rebelde masculino. La inteligencia era un arma más poderosa que la fuerza física. La historia de Clara trasciende su contexto histórico específico. Representa la capacidad humana universal de resistir la opresión usando inteligencia, paciencia y determinación. Clara ha convertido sus conocimientos tradicionales en un instrumento de justicia. Utilizó la subestimación de sus enemigos como su mayor ventaja. Ha transformado su aparente impotencia en la capacidad de actuar. Su historia nos recuerda que ningún sistema de opresión es invencible cuando se enfrenta a una mente verdaderamente decidida. En 1742,
Clara llegó a Charleston encadenada, catalogada como propiedad sin derechos ni dignidad. En 1743, murió con espíritu libre, habiendo demostrado que ninguna cadena puede atar verdaderamente a un alma indomable. Su venganza no fue solo personal. Fue un acto de justicia ancestral que honró a todos los africanos que habían sufrido bajo la esclavitud. Demostró que la resistencia puede tomar muchas formas y que a veces la paciencia estratégica es más poderosa que la rebelión abierta. Clara de Charleston nos enseña que la verdadera libertad comienza en la mente y que aquellos que subestiman la inteligencia y la determinación de los oprimidos lo hacen bajo su riesgo mortal. Clara de Charleston, una mujer que llegó como esclava y murió como una leyenda inmortal. Su historia de venganza calculada y justicia ancestral cambió para siempre cuando el sur colonial vio a los africanos como esclavos. Si esta extraordinaria historia de resiliencia e inteligencia te ha conmovido, comparte este vídeo para que más personas conozcan el legado de una mujer que demostró que el conocimiento es el arma más poderosa contra la opresión. ¿Crees que Clara ha hecho justicia o se ha vengado? Déjanos tu opinión en los comentarios. La historia de Charleston de Clare representa uno de los casos más documentados de resistencia individual de esclavos en la América colonial. Su narrativa desafía las narrativas simplistas sobre la esclavitud y demuestra la complejidad de las relaciones de poder en las plantaciones del sur. Clara no era una víctima pasiva o una rebelde impulsiva. Fue una estratega brillante que utilizó su inteligencia, su conocimiento tradicional africano y un profundo conocimiento de la psicología de sus opresores para ejecutar una de las venganzas más sofisticadas de la historia de Estados Unidos. Su legado sigue vivo no solo en los registros históricos, sino también en la memoria cultural de las comunidades afroamericanas que han preservado su historia como símbolo de resiliencia, dignidad y el poder inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad extrema. La historia de Clara nos recuerda que la justicia, aunque tarda en llegar, finalmente encuentra su camino y que la sabiduría ancestral puede ser la herramienta más poderosa de liberación.